su plan estratégico. Nos responderá a las preguntas del qué, que ya lo hablamos, que era una de sus máximas, que el cómo, el cuándo y el cuánto. Nos va a hablar de los tipos, de las clases y números de activos que deberían tener una inversión a largo plazo. Profesor, buenas tardes, bienvenido de nuevo. Hola, buenas tardes Luis, a todos los acompañantes y a todos los oyentes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Traigo hoy a Ricard, que también es una persona muy querida aquí como es Colillo Inquieto, en todo el mundo también. Ricard, nuestro querido profesor Diego, nos va a explicar hoy esos tipos y esas clases de activos. Estupendo, pues muy bien, pues saludo a Ricard y bueno, ante todo Luis, decir a todos tus oyentes y a todos los que estáis ahí que toda esta formación que estamos dando, formación práctica, está en el canal de YouTube del Aula de Bolsa, también está mi nombre, Diego Barbadilla, donde se pueden todos suscribir y en listas hay una lista que se llama La Bolsa y la Vida. Ahí se está grabando todo en píldoras de 9-10 minutos máximo para que la puedan ver. Eso es lo primero que quería deciros. Y también quería deciros una cosa importante. Y el tema está en que, estamos haciendo estas sesiones dirigidas, como recordáis, a inversores que tienen poco tiempo, por lo tanto no le pueden dedicar mucho tiempo a ver qué hacen con sus ahorros y además tienen poco tiempo para su formación. Son inversores de largo plazo que lo que quieren es fundamentalmente, bueno, preservar su capital. O sea, obtener una rentabilidad para que la inflación, que es un impuesto más, no se coma su capital y dentro de 10 años pues tengan la mitad del capital, como dijimos en el último día. Esto está dirigido a este tipo de inversores y el método estratégico que estamos desarrollando es un método estratégico en una matriz de inversión que tiene 4 partes diferenciadas, 4 cuadrantes. El primero es la primera parte de la estrategia es que vamos a responder a qué tipo de activo debe tener un inversor de esta tipología, que es el inversor que está en la calle, el inversor que ahora mismo tiene el dinero en el banco, le están dando, bueno, con una rentabilidad pequeña, si le están dando algo y al final se encuentra en que la inflación está muy alta y que al final cada día tiene menos poder adquisitivo con el dinero que tiene, ¿no? Entonces vamos a responder a qué activos tiene que dirigirse una persona con estas características, vamos a ver a qué clase de activos son los que tiene que tener para invertir y después el número de activos que tiene que tener y cuándo tiene que revisar esta cartera. Eso es lo que vamos a hacer hoy fundamentalmente. Bueno, para ver el tipo de activo que tiene que tener una persona de estas características, lo primero que tiene que hacer es ver su perfil de riesgo. ¿Y cómo veo yo el perfil de riesgo que tengo? Oiga, mire usted, ya dijimos el otro día que lo que no puedo tener es una rentabilidad alta con mi dinero líquido y además sin riesgo. Eso no existe, ¿no? Entonces tiene que ser un compendio, un binomio de todas estas características que al final me dé la rentabilidad adecuada con un riesgo adecuado. Pues lo primero que tengo que hacer es ver cuál es mi perfil de riesgo, cuál es mi perfil financiero. ¿Y eso cómo lo hago? Bueno, pues tengo 4 alternativas y voy un poquito rápido para que vayamos. El primero es con inteligencia artificial. Fíjense, vamos a aplicar la inteligencia artificial a las finanzas. Y es muy fácil. Simplemente entrando en nuestro navegador con Google Chrome y teniendo abierto el Google Chrome con mi perfil de mi cuenta de Gmail, simplemente pongo Google Bar y ya tengo una inteligencia artificial de última generación que está totalmente activa y ya puedo preguntarle cosas. ¿Y qué le voy a preguntar? Le voy a dar una instrucción, se llama un prompt de manera técnica, que dice: actúa como un asesor financiero experto. Es posible que me hagas preguntas para deducir mi perfil financiero, que debe ser conservador, moderado, equilibrado, dinámico o agresivo. Y simplemente con esta instrucción la inteligencia artificial me va a decir, me va a hacer unas preguntas que yo contesto en función de los ingresos, en función de preguntas socioeconómicas, etcétera, y con esto me va a decir, pues mire usted es una persona, un inversor que debe tener en su cartera un 60% de los activos de renta variable y un 40% de renta fija. Ya sé cuál es mi perfil de riesgo. Si soy conservador, ya sé que yo no voy a tener más de un 20% de renta variable en mi cartera. ¿Vale? El 80% tiene que ser fondos, bonos, renta fija y una parte de liquidez. Si soy un inversor moderado, puedo llegar hasta un 40% en renta variable. El 60% tiene que ser renta fija y liquidez. Si soy equilibrado, pues sería un 60% renta variable y un 40% renta fija. Si soy dinámico,
sería pues hasta incluso un 80 y un 20 si soy agresivo por encima del 80. Hasta el 100 sería renta variable. Bueno, pues ya tengo qué perfil tengo yo y qué tipo de activos tengo que tener. Esta estrategia se llama de Asset Allocation. Detectar qué tipo de activos tengo que tener en mi cartera en función de mi perfil de riesgo. Tengo otra manera también de hacerlo. Si esto es muy complicado, hoy saben ustedes que tenemos en internet, bueno, pues muchas posibilidades de saber el perfil. Y este perfil, como lo sé, pues entro en cualquier página de estos neobancos que hay ahora mismo. Por ejemplo, en España tenemos mucho, un ejemplo, Finincex. Pues ponen ustedes Finincex y sin poner su nombre, simplemente un correo electrónico, que puede ser un correo electrónico. Esto es una fintech y hay muchas más, este es un ejemplo. Ponen ustedes el email y ponen una contraseña, vuelvo a repetir, ese email no tiene que ser ni el personal de ustedes. Y ahí lo que nos va a dar esto es simplemente qué tipo de inversor soy, si soy, como les digo, conservador, etcétera, etcétera, me va a decir qué parte de renta fija y parte de renta variable y me va a dar también el tipo de activo en el que tengo que invertir. Por lo tanto, lo primero y lo más importante, mi perfil de riesgo. Una vez que tengo el perfil de riesgo, ¿qué es lo que voy a hacer a continuación? Lo que tengo que hacer a continuación es definir qué clase de activos son los que se adaptan a mí, que soy, como digo, una persona que tiene ahorrado 100, 200, 300 mil euros o 50 mil euros, que quiero que esos, la inflación no se lo coma y además no tengo mucha formación financiera. ¿Qué tipo de activo es el que me viene mejor? Pues mire, hay un tipo de activo que se me adapta mejor a mis características. Son activos que, como dijimos el otro día, que para obtener rentabilidad tienen que ser sencillos. Además de sencillo, tienen que tener un riesgo controlado. Además, tienen que tener unas comisiones pequeñas. Y además de tener unas comisiones pequeñas, lo que tengo que tener es fundamentalmente poco tiempo para manejarlo. ¿Y estos activos cuáles son? Pues miren, hay un tipo de activo que se llama los ETF, son fondos de inversión que cotizan en los mercados y además tienen que ser fondos de inversión que se llama indexados. ¿Indexados a qué? A mercados globales, por ejemplo, al Standard Poor's 500, al mercado más grande de Estados Unidos, que conforman las 500 empresas más grandes, a la renta variable global. Tienen que ser indexados aquí, ¿por qué? Porque son los que más rentabilidad obtengo, son los que menos riesgo corro, los que más diversificados están. Pueden ser también, por ejemplo, indexados a riesgos, por ejemplo, empresas de valor, que es la inversión que hace Warren Buffett. Pues me busco un ETF de estas características, que es muy fácil además adquirirlo. En otra sesión diríamos cómo se adquiere. Como vuelvo a repetir, tienen que ser indexados. Que quiero hacer un indexado a un bono americano a 10 años, a las notas, pues tengo un ETF que me lo hace sin tener yo que acudir. Hay un riesgo y es que si invierto en dólares tengo riesgo de divisa, eso ya lo sabemos, pero bueno, ese riesgo puede ser positivo o puede ser negativo. Y por último, y con esto terminamos por hoy el qué. Nos faltaría en qué broker, qué cantidad, qué software necesito, qué hardware necesito, pero hoy vamos a terminar con qué número de activos, qué número de ETF debe tener una persona de estas características en su cartera para que esté diversificada y para que más el riesgo sea el mínimo, puedo obtener la máxima rentabilidad. El número de activos que una persona con estas características puede controlar, pues tiene que estar entre 5 y 10. Yo no puedo tener más de 5 a 10 ETF, 5, 6, 7, 8, como mucho. Hasta 21 activos, la cartera está bien diversificada. A partir de 21 ya el riesgo no disminuye por mucho que diversifique. Por lo tanto, entre 5 y 10 ETF, como repito, ETF que estén indexados, o sea, estén vinculados a un mercado global, por lo tanto, está muy diversificado. ¿Y qué hago? Cuando hago la inversión ya me olvido. No, tengo que, por lo menos una vez al trimestre, cuando empieza el trimestre, ver cómo están esos 5 ETF y si hay alguno que va mal, cambiarlo por otro. Y esa es la manera de obtener una rentabilidad superior a lo que es la inflación. ¿Cuánto podemos obtener? Pues entre un 5 y un 10%. Warren Buffett obtiene un 15%, pero nosotros nos conformamos entre un 5 y un 10%. Por lo tanto, esto sería la primera parte de la estrategia que me dice qué tipo de activo, qué clase de activo y qué número y revisión. A medida que vayamos avanzando en esta charla, van a ver ustedes cómo vamos a tener los activos, vamos a ver con qué broker lo hacemos, con el que nos cobre menos comisión, etcétera, etcétera.
Entonces yo creo que lo podemos Vale. dejar aquí, Luis. No, no hemos agotado Sí, los 10 minutos y yo creo que en principio para estos inversores esto es una píldora que les va a resultar esto, interesante. claro, las píldoras, como yo hablo, con la cucharita poco a poco y para que entiendan esto de los ETFs, qué es lo que son. Nuestro profesor apuesta por este tipo de producto indexado